Aquí les voy a presentar el tema de calentadores. Bueno, un calentador es un dispositivo termodinámico que utiliza energía para elevar temperatura de un cierto fluido o un cierto espacio. Algunos usos como domésticos, comerciales e industriales. Estos pueden funcionar de gas LP o natural, electricidad, energía solar. Aquí en la imagen se ven algunos ejemplos de los calentadores que utilizamos en nuestras casas. Y aquí están unos tipos de calentadores, que serían calentadores de gas, calentadores eléctricos, calentadores solar y calentadores de radiación. Primero les voy a hablar sobre el calentador de gas, que es el que comúnmente utilizamos en nuestras casas. Este dispositivo conecta a unos fogones que hay dentro del calentador. Cuando se enciende con ayuda de la llama, al abrir el agua, estos fogones se activan. Entre los fogones pasan unos tubos por los que corre el agua. A medida que estos tubos se calientan, el agua también lo hace, y cuando sale al exterior sale caliente. Los calentadores de gas cuentan con una cámara hermética en su interior. Ahí se producen los restos de la combustión de gas, que son expulsados al exterior a través de un ducto. Aquí les mostramos una imagen de algunos componentes que tiene el calentador de gas. Por ejemplo, las tuberías, por donde entra, por donde sale el agua. El aislamiento que tiene para que el agua no se enfríe y dure cierto tiempo a la temperatura caliente. Aquí les voy a hablar sobre el siguiente, que son calentadores termoeléctricos. Es un aparato que calienta cierta cantidad de agua y almacena en un contenedor. De acuerdo con su capacidad, un termoeléctrico puede suministrar servicio a uno o más usuarios a la vez. Sus piezas fundamentales son sus resistencias, un termostato que regula la temperatura superior y otro que controla la inferior. Cuando el termoeléctrico se enciende, una resistencia calienta la tercera parte del agua del cilindro a la temperatura indicada por el termostato. Enseguida, una segunda resistencia del termoeléctrico hará lo propio con el otro tercio del tanque. Aquí está una imagen de las partes que tiene un calentador termoeléctrico, que el 1 sería el depósito, el 2 el aislante, que ayuda a que el agua dure de tiempo caliente, el 3 sería la resistencia del calentador, el 4 la salida del agua caliente, el 5 la entrada del agua fría, el 6 el ánodo de magnesio y el 7 el termostato de seguridad y control, que este es donde nos ayuda a controlar a la temperatura que deseamos el agua. Aquí les voy a hablar sobre el calentador solar. Este es un sistema que calienta agua solo con la energía que proviene del sol. Este cuenta principalmente con tres partes, que uno sería el colector solar, que se encarga de tomar la energía del sol y transferirla al agua, el termotanque, donde se almacena el agua caliente, y el sistema de tuberías, que es por donde el agua circula. Aquí les voy a hablar un poco del funcionamiento. El colector solar plano se pone en un punto donde le dé todo el día el sol y pueda capturar la mayor cantidad de radiaciones solares. Está formado por unas aletas conectadas a tubos por donde circula el agua, lo cual permite calentar el agua. Aquí en la imagen se puede observar el colector solar que está en el techo de la casa, y ahí se ve las rayas amarillas, que serían las radiaciones solares donde calentaría el agua. Con el efecto termosifón, que provoca que el agua caliente sea más ligera que la fría y por lo tanto tiende a subir, con lo cual se establece una circulación natural sin necesidad de bombeo.
Ahí en la imagen igual se muestra cómo la temperatura fría entra por abajo y empieza a calentarse y sube. Ya de ahí la saca y se va al termotanque donde es almacenada. Aquí en esta imagen es un boiler de paso, que también nos puede ayudar si el calentador solar no rinde lo suficiente, nos puede ayudar para que la casa tenga suficiente agua caliente. Para mantener el agua caliente es el termotanque, el cual está formado por un aislante térmico para evitar pérdidas de calor. Pues es el mismo que les dije, que sería como el calentador tradicional, que ahí es donde se almacena el agua. Y en caso de que el calentador solar no alcance a enviar a toda la casa, pues ya funcionaría el calentador tradicional. Aquí les voy a hablar sobre el último, que son los calentadores de radiación. El calentamiento infrarrojo, por otro lado, no calienta el aire, sino las paredes y todos los elementos y personas de la habitación. La radiación absorbida por las paredes y muebles se transmitirá nuevamente, dando una agradable sensación de calor que se distribuye equitativamente en la habitación. Las ondas de calor no tienen un efecto significativo en el movimiento del aire, lo que garantiza una humedad constante, así que el aire permanece fresco y libre de polvo. Además, la sensación de temperatura en una habitación usando calentadores de infrarrojo es mayor por 23 grados centígrados. Comparándolo con un sistema de calefacción convencional, lo que permite reducir la temperatura en la habitación y así reduce los costos de calefacción. Aquí se puede mostrar una imagen de cómo trabaja los calentadores de radiación, cómo emiten la radiación por las paredes y cómo es absorbido por las personas. Y aquí por último vamos a comenzar con las preguntas. Que la primera, ¿cuál sería la función de un calentador? A. Utilizar energía para bajar la temperatura de algún fluido o cierto espacio. B. Utilizar la energía para elevar la temperatura de un fluido o cierto espacio. Y C. Enfriar una habitación. Y la respuesta sería la A. Utilizar energía para bajar la temperatura de algún fluido o de cierto espacio. La 2. ¿Cuáles son los tipos de calentadores? Flujo rápido, instantáneo, flujo lento, boiler, caldera, calefacción, gas, eléctrico, solares, radiación. La respuesta sería la C, gas, eléctrico, solares y radiación. La 3 sería, ¿cuál es el calentador que utiliza el efecto termosifón? Gas, eléctrico, solar, radiación. Y aquí la respuesta sería la C, el solar. Aquí la 4 sería parte del calentador eléctrico: depósito, capa aislante, resistencia, termostato, ánodo de magnesio. La B sería depósito, fogones, capa aislante, termostato. La C, depósitos, aletas, tubo donde circula el agua, capa aislante. La respuesta sería la A, depósito, capa aislante, resistencias, termostato y el ánodo de magnesio. La quinta sería, ¿cuál es la sensación de temperatura usando calentadores infrarrojo? A 24, B 27, C 23 o D 20. La respuesta sería C 23.